Como siempre nos presentamos. Así, yo soy Carlos Jones, yo soy Kerly. Buenos días, buenas tardes, buenas Ay, noches. bien. Bienvenidos a donde quiera que estés, a la hora que sea. Bienvenidos a un programa más de... Sofía, Aquí sería bueno poner... Yo soy Carlos Jones, Me da miedo. Kerly, Me da miedo, Andrés y Daniel. me ¿Qué chasquidos quiere fueron rebotar. nuestros nombres artísticos? Ajá. Oh. Tararán. Voy a silbar. ¿Cachas que hay bateristas que Obvio. tienen? Por favor. ¿Cachas que hay bateristas que tienen su nombre así artístico? No. Por ejemplo, The Duke, el Duke, Teddy Mike. Listo. No, pero el problema es que se ve en la cámara. Mira. Gracias por descolarme, Yoli. Gracias. Cuando Te pongo aquí. No, no. Ay, no les mames. les prometo que me voy a burlar. Tararán, Ahí te ve. tararán. Probablemente más acá. Sí. Cuando me vaya a elegir, ese va a ser mi nombre artístico. Carlos Jones. Mi nombre delictivo va a ser Andrés. A mí me Kerly. sale como La de- quiero. Me gusta aquí. Grabaciones. Me sale mi nombre Pero- y apellido. Kerly me suena. Hoy en Crónica Roja, la banda delictiva Sohuman ha caído a manos de la policía. Cabecillas de Andrés, Kerly y Carlos John fueron detenidos. Damian está todavía en la fuga. Se ha dado reporte en las fronteras de Colombia y Perú. Esa es la actitud. Chicos, voy por ustedes. Hoy está grabado. Literal. Obvio. Es al fin. Y luego nos hacen una telenovela así colombiana bien mafiosa ya. Human. Y un documental en Netflix. So Apoyo. human. Chévere. Bueno, Y un entonces capítulo de droga, ojalá. entramos. La mejor compañía, Radio La Vid. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estés. Y a la hora que sea. Bienvenidos a un programa más de So Human. O Human So para Latinoamérica. Humanos, ¿cómo quieran No llamar? tan humanos. Ay, como ustedes lo saben. Bueno, yo soy Carl Jones. Yo soy Kerly. Yo soy Andrés. My name is Damian. Pues esos son nuestros continuando, artísticos, ¿no? nuestros nombres artísticos y Exacto. nuestros, o primero o segundo nombre, dependiendo cada persona varía, ¿no? Pero para que nos conozcan un poquito más. El mío es literal en inglés y al revés. Pero ya que topamos este tema sobre nuestros nombres, nuestras identidades, nos han puesto a pensar en de dónde nosotros realmente provenimos. Por ejemplo, yo sé que nací aquí en Quito, pero imagínate si tuviera familiares que nacieron, qué sé yo, en Ambato, otros desde otros países. Y si seguimos la línea de generaciones y llegamos hasta Adán, sabríamos que todos vendríamos desde Oriente incluso. Todos somos una súper grande familia al final del día, ¿no? Somos orientales. Si vamos a lo que nos enseñaban en el colegio sobre el origen de los humanos, se supone que todos venimos de África. Se supone. Así que, pero bueno, si vamos bien a lo que más importa, que es el origen bíblico de la vida, todos pertenecemos a una misma familia. Somos orientales nacidos en el occidente. Exactamente. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bueno, No. Olvídenlo, mi fusión de nombres. Olvídenlo. Síganme, muchachos. hoy estamos bastante amigables, alérgicos. Es que comimos caramelos de azúcar antes del programa, por eso. Comemos pancito. ¿Cómo está Julie? No, Julie no comió, por eso es la única sobria en este momento. Está feliz. Bueno, pero sí, antes de continuar, a las personas un poco más antiguitas, pasadas los 20, 25 años, podrán reconocer de qué es esa canción de la que cantamos silbamos al inicio. Como cover. Como cover. Pero de hecho creo que es un intro medio curioso al programa de hoy. A los que conocen esa caricatura, que es básicamente de este hombre como africano, cavernícola africano, que persiguió algo como un búho, ¿no? Es un cartoon que todos lo reconocimos y muchos de ustedes podrán reconocerlo, pero tiene un contexto un poco racista. En ese tiempo, este cartoon salió en los 40, los años 40. Y este cartoon es, de hecho se lo critica ahora porque se supone que es una representación racista como de la persona africana todavía salvaje,
am, o como un subhumano. Y lo que comentaba Jan, ¿no? De nuestros nombres, ambas cosas nos llevan al tema del día de hoy, que es la xenofobia y el racismo. Y Julie nos va a definir estos temas para que todos empecemos el programa desde un mismo punto. Julie. Okay, gracias, Kevin. De hecho, bueno, hablando acerca de los nombres, para mí es muy interesante saber como que dónde es tu origen, de dónde provienes, qué significa y bueno. Entonces, con lo que estamos hablando en este programa acerca de la xenofobia, pues sabemos que el término xenofobia proviene del concepto griego compuesto por el prefijo xeno con X y que hace referencia a algo o a alguien de origen extranjero. Y su sufijo, pues latinofobia, que sabemos que toda fobia es un miedo. Y el racismo es en la RAE, lo toman como exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar a la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Pero dirán, si tienen cierta semejanza, ¿cuáles entonces son sus diferencias? Pues bien, la xenofobia es el rechazo al extranjero, mientras que el racismo considera como un estándar a que una raza es mejor a que la otra. En la xenofobia, pues temen no por su raza o color de piel, sino que son ajenos a su cultura. Mientras que el racismo se caracteriza por tomar en cuenta el color de la piel e incluso por su clase social. Y la xenofobia existe ese miedo a lo desconocido, mientras que el racismo es la que puede dar paso a la xenofobia. Ok, en otras palabras, el racismo es algo que distingue a varios tipos de humanos, ¿no? Es creerse superior por el tipo el color de piel o características físicas, mientras que la xenofobia es un miedo a alguien que viene de otro lado, ¿no? Que puede ser interno. Creo que los ecuatorianos podrán, no sé, creo que todos estamos familiarizados o la mayoría estamos familiarizados con el término del regionalismo, ¿no? Que es costa contra sierra. Entonces, creo que se considera una xenofobia interna, costeños contra serranos, nos juzgamos, tenemos estereotipos, depende del origen del origen de cada persona dentro de un mismo país, imagínense mucho más dentro de otros países. Pero, Jonan, Jan, ¿qué tienen ustedes por racismo, por xenofobia, o cuál sería su definición más personal? ¿Sabes qué bien? Es curioso porque analizando un poco, si te pones a pensar este tipo de fobias, estas dos tienden a ser el tipo agresivo, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque hay esa clásica fobia como de las arañas, ¿no? Que no reaccionas violentamente a atacar la araña, sino más bien sales corriendo y la araña es de este vuelo. Ahí pequeñísima. Pero esta vuelta, en cambio, es más agresiva, como dije, porque lo atacas, literal. Si ves a alguien que no es de tu mismo color de piel, utilizas palabras despectivas hasta tal punto de humillarlo. Y lo mismo pasaría con los extranjeros, que como sabes que no es de tu mismo país, entonces lo denigras. Y es muy violento hasta tal punto de llegar a lo físico, ¿me entienden? Sí, es como bien dices, ¿verdad? Pero, o sea, ¿ustedes qué creen, chicos? ¿Cómo se da este miedo? O sea, ¿por qué me daría miedo a que una persona, independientemente del país, llegue a donde tú habitas y te da miedo, o sea, su ingreso o incluso, como decimos, se da paso a estas humillaciones? Por ejemplo, vi un caso de que una chica, bueno, una señora estaba en una peluquería y bueno, la atendieron y tal. Pero resulta que la chica que la iba a atender era venezolana y le dijo, disculpe, ¿usted es venezolana? Le dijo, sí. Y dice, no quiero que usted me atienda, no. Incluso le llamó a la dueña y le dijo o sea, ¿cuál era el problema? Dijo, no, es que ella es venezolana. Entonces la señora, pues su reacción fue buena porque le dijo, yo no voy a permitir a que tú le insultes por el hecho de ser venezolana. Ella hace muy buen su trabajo y así es como se desarrolla esta discriminación a la persona que es extranjera. Yo pienso que eso es un miedo hacia algo desconocido. Como bien sabes, tiendes a tratar con gente de diferente raza, aunque todos somos humanos, literalmente somos de una misma raza. El único que cambia es la tonalidad de piel y en el caso de la xenofobia, el lugar de origen. Lo que sucede es que
hay el miedo de lo desconocido y y el miedo a la mala reputación de semejantes. ¿Qué quiero decir? Si encuentras a alguien, qué sé yo, de otro país que llega al tuyo y comete un acto, ya sea cualquier tipo de crimen, cometemos usualmente el error de generalizarlo con todos. Entonces, por ejemplo, diríamos que si alguien ecuatoriano va a robar en Colombia, después nos tachan a todos los ecuatorianos de ladrones, ¿me Creo que entiendes? se forman Así es. estereotipos por el dicho criollo, por uno pagan todos. Exacto. Si alguien hace algo malo, se forman estereotipos. Yo creo nosotros como ecuatorianos lo hemos vivido, creo que todos vivimos eso. Especialmente ustedes chicos que están sobre los 20 años, podrán tal vez recordar que ha habido varias olas como de migración, particularmente colombiana acá al país, y se creó ese estereotipo, ¿no? Que colombiano es esto o es aquello, es relacionado al crimen, ¿no? Así es. Pero se creó en base, yo creo que en esto influyen mucho las noticias, ¿no? Que te comparten únicamente lo malo. Entonces es fácil odiar a un grupo si Exacto. todo lo que escuchas son cosas Y malas. el hecho, como decían, ¿verdad? Por uno pagan todos. Así Mira, que, Jonah, ¿qué piensas acerca de esta frase? Yo creo que, Chuso, el tema de las razas, bueno, no sé si me equivoque, si es que me equivoco, me corrigen, pero yo creo que está mal centralizado, porque mira, como tú dijiste, la raza es una raza humana, es Ujú, el término adecuado que debería ser. Para las diferentes personas, en este caso culturas, viene a ser la palabra etnia, ujú. que tú tienes una etnia diferente a la mía, en este caso son mestizos, afroamericanos, en fin, hay diferentes etnias. Pero yo creo que el tema de la xenofobia, y me voy primero por la xenofobia, es que ha sido tan mal catalogado, como tú dijiste, Kevin, por lo que vemos. Lamentablemente la televisión o incluso hasta a veces los medios de comunicación implantan una forma de que no es adecuada a la imagen de la persona, en donde nos hace caer en una juzgación a los demás seres. ¿A qué me refiero a eso? Si es que tú ves las series de Colombia, todas las series, la televisión en este caso, todas las series son enfocadas al narcotráfico. Entonces, por ende, ¿qué se dice? Que todos los colombianos son narcotraficantes. Como tú dijiste, Jan, acá en Ecuador hay casos de que sí, venezolanos han robado, todo eso, pero no todos son así. Pero el ser humano está acostumbrado, tiene la mentalidad, no, es que como es él, todos los demás son iguales. Y no es así. Yo creo que aquí para destruir la xenofobia sería un punto de amor al prójimo, de tratar con el prójimo, y eso también implica el racismo, porque incluye también una discriminación por el color de piel que tú tienes. Si es que tú eres de la etnia indígena, de la etnia afroamericana o de otra etnia, en este caso tú lo ves como lo peor. Y esto es debido a que esto se empieza desde la educación, incluso desde sea casa o las escuelas, porque no trabajan con el tema social. Más bien lo hacen una doctrina, en este caso a la persona, en juzgar, en caer en una crítica, y no es una crítica constructiva, sino que es una crítica que puede destruir, incluso puede llegar a traer, en este caso, un asesinato, un suicidio. Y mira, yo quiero brevemente para terminar esto, yo pasé por esta situación con un amigo. Nosotros nos llevábamos súper bien con él era afroecuatoriano, en este caso, pero él se sentía mal. Llegó tanto el racismo, a ser tan la discriminación, que él se llegó a sentir mal. Y él quería, y él decía, pero ¿por qué Dios me hizo negro? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué yo soy negro? ¿Por qué no puedo ser blanco? Entonces, él incluso tenía la idea de querer, en este caso, sacarse la piel, o sea, llegó a esos extremismos de autoflagelación, en este caso, como usted menciona, o infligirse daño a sí mismo porque no se sentía conforme. Entonces, el racismo es algo que a la larga va a dañar, en este caso, psicológicamente a la persona, y también creo que en eso se enfoca la xenofobia, dañar el corazón de la persona y, bueno, miles de cosas que puedan pasar. Justo con lo que tú estás mencionando, Jonah, me gusta, por ejemplo, en resumir una sola palabra, es tener empatía por la persona.
porque si no se tiene esta empatía, la verdad que puedes lastimar, como decías, Jonah, el corazón de la persona, pero no solo esto, sino que tú topas ya su identidad, su autoestima, y es muy, ¿cómo les puedo decir? Es un poquito muy delicado, porque no sabes el trasfondo de esa persona, qué es lo que está pasando. Uno puede, digamos, decir cualquier palabra ofensiva y ya, pero no sabes el detrás de que esa persona puede, como ya sea causarse daño o hacer algo en contra de su persona. Exacto. Y bueno, esto como opinión personal también podríamos decirlo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a la xenofobia y el racismo? Hablando sobre la xenofobia un poco más, yo encontré en Gálatas 3:28 que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya se sabe que utilizando estas citas podemos encontrar que según Dios no existen diferencias entre nosotros. Se supone que, como dije en el principio, somos una sola raza, somos humanos, no importa el lugar de origen. Al final, incluso si tomamos en cuenta la historia bíblica, todos descendemos de Adán y Eva, que fue el primer matrimonio que existió sobre la tierra. También podemos observar cómo Dios incluso es capaz de defender a los mismos gentiles. Por eso permitió que lo que hizo Jesús aquí también pueda ser llevado esto hacia los gentiles. Por eso es la evangelización. Tengo otra cita que está en Romanos 10 del 12 al 13, que no es muy diferente a lo que acabo de citar, que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Obviamente sabemos que aquí, ¿por qué Dios los llama judíos y griegos? Es porque la gente tomó esa decisión de dividirse. Gente se fue para otros lugares, se generaron distintas tribus, y ahí es cuando comienza a generarse todo con respecto a los extranjeros. Sin embargo, Dios preestableció de que todos los que invocan el nombre del Señor son salvos. Mira, y me llama la atención esta parte, y antes de irnos ya al corte musical, es impresionante lo que tú acabas de decir. El término usado en la Biblia de griegos y judíos en este caso, es porque en sí las personas en ese tiempo se diferenciaban así, no es que tú eres judío, no es que tú eres griego, la. Pero recordemos que antes en la creación era toda una sola tribu. Y yo creo que el que al inicio, bueno, Dios haya creado a Adán y a Eva, se haya propagado la humanidad, pero seguían siendo una misma tribu o una misma etnia, digámoslo así, que con el pasar del tiempo se fue dividiendo a consecuencia del hombre, y es lo que actualmente se da, o sea, cada uno se tiene ya diferente nacionalidad, diferente, digamos, cultura, pero el problema no es eso de la nacionalidad o la cultura, sino que el problema está en cómo las personas actúan en contra de los extranjeros. Y me llama la atención porque Dios mismo dice que no hay ni griego ni judío, o sea, quiere decir que para Cristo todos somos iguales. Y porque nosotros como humanos lo que nos dedicamos es decir, no, es que él es venezolano y él es así, o es que él es colombiano y él se dedica a hacer eso. Y uno como ecuatoriano es un vago, no hace nada, no mentira. Pero me voy al punto de que en el hombre está el tema de dar esa característica a cada persona, de señalarlo, de juzgarlo y decirle, tú eres de esto. Pero Dios no hace excepción de personas, y eso es lo bonito de la palabra. Exacto. Yo quisiera agregar algo chiquito. Esto continuando o basando en lo que dices tú, Jonah, que es fácil, más bien como que juzgar al prójimo. Jesús nos dijo que no deberíamos ver la paja en el ojo ajeno y más bien fijarnos en la viga que tenemos en nuestro ojo. Y creo que eso, si aplicáramos eso, no solo como individuos, sino en medios de comunicación, la narrativa que hay sobre otras personas no sería tan negativa. Para fijarnos en la viga del ojo propio, quisiera preguntarles a todos si es que creen que los ecuatorianos que migran todos del 100% salen a hacer el bien en otros países. La respuesta es no, es simplemente que no escuchamos qué es lo que el ecuatoriano sale a hacer a otro país. Casi siempre nos victimizamos en cómo nos maltratan,
Pero les invitaría a que hagan Hacemos las víctimas. las víctimas. Les invitaría a que hagan una búsqueda rápida sobre los crímenes que han hecho los ecuatorianos en España particularmente y van a encontrar robos, violaciones, asesinatos. Y la pregunta para irnos a la pausa musical es, ¿cómo creen que los españoles probablemente piensen, o qué creen que piensen los españoles, los ecuatorianos, si se fijaran únicamente en eso? Y creo que no nos gustaría que a nosotros nos traten a todos de asesinos, de violadores, de ladrones, porque nosotros tratamos así a los colombianos, a los venezolanos, a los peruanos, a los de Haití, a todos los que vienen acá. Exacto. Así es. Y bueno, ya volvemos después de la pausa con esa pregunta. Sin antes mencionar que estamos siendo transmitidos por Radio La Vid, La Voz del Cielo, y igual a nuestros auspiciantes. ¿Quiénes son nuestros auspiciantes, chicos? Radio La Vid, Casa de Dios Juan 316. ¿En dónde estamos? Estamos Aquí. en su corazón. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram como @sohumaneq. Y sin olvidar que también estamos en la plataforma de Spotify, que están cordialmente invitados a escucharnos y obviamente estamos abiertos a escuchar, a recibir sus opiniones. Así es, ahí están todos nuestros episodios, no se los pierdan y pónganse al día. Así es, que tenemos un episodio especial grabado la anterior semana. Muchachos, regresamos después de esta pausa musical. Somos Radio La Vid, la voz del cielo. Estamos Regresando de vuelta. después de esta pausa musical, chicos, a ver, ¿en qué pregunta nos habíamos quedado? ¿Qué tenemos para responder en este segmento? Les habíamos dejado la pregunta porque conozco a mi gente y probablemente digan, no, pero yo no soy racista, no, yo no soy xenófobo, a mí sí me gustan los negritos, no, yo tengo un amigo negrito, no, yo tengo un amigo venezolano y A mí me caen bien todos. exactamente, pero no es, o sea, si no eres racista, no eres xenófobo, pues bien por ti, es excelente eso, pero más bien nos dirigimos a aquellos que creen o pensamos que no, Ecuador es el centro del mundo, carita de Dios, Quito, somos chéveres, ¿cómo vamos a odiar a nadie? Y no es cierto, no es cierto. Les traigo, de hecho, unos datos rapiditos de la Organización Internacional para la Migración, OIM, en un estudio que realizó en 2018, justo en pleno boom de la migración venezolana particularmente. En el país entraron cerca de 1 millón de personas venezolanas solo en ese año, de los cuales 20% llegó, se quedó en el país permanentemente, es decir, unos 200,000 personas más o menos. Y en ese mismo año, esta organización hizo un estudio con alrededor de 2.600 personas, 2.600 venezolanos, a quienes se les preguntó sobre sus experiencias, particularmente en el aspecto de la xenofobia. De esas 2.657 personas, para ser exactos, 46% dijo que había sufrido discriminación. Y de ese 46%, el 15% tuvo algún tipo de experiencia de violencia física o verbal, es decir, que alguien o les agredió, les insultó, o se fueron a las manos, básicamente. Entonces, si creemos que no pasa en el Ecuador, pues créanme que sí pasa. Esto es una organización extranjera y eso es este estudio. Y en cuanto al racismo, la ONU, todos conocemos que la ONU, Organización de Naciones Unidas, la sección, el consejo que se enfoca en derechos humanos, hizo un estudio, particularmente en provincias que tienen población abundante de afrodescendientes, afroamericanos, afroecuatorianos, como quieran llamarlos, y a pesar de que los afrodescendientes son solo el 7.2% de la población, el 40% de ellos está en condición de pobreza. Y de esto hay datos aún más perturbantes de cuántos tienen acceso a la educación. Solo el 23% tiene acceso a servicios básicos. ¿A dónde voy con esto? Es que dentro del país, dentro de ecuatorianos, nos tratamos terriblemente mal. El Estado no trata a todos por igual, depende de su color de piel, y peor tratamos a las personas que vienen de otras tierras. Entonces, ecuatorianos, cristianos y no cristianos, pero particularmente los cristianos, hay racismo y xenofobia en el país. No podemos hacernos ver a otro lado, no podemos hacernos los ciegos. Así es. Y cuanto a estos datos, Kevin, que me acabas de mencionar acerca de la xenofobia, pues hay datos también acerca del racismo. Muestran que el 65% de la población ecuatoriana cree que hay racismo, pero solo el 10% de la población se reconoce como racista. Entonces, es llegar a ser empáticos, sí, con todos, porque, como les mencionaba, no se sabe cómo es ese trasfondo de la persona cuando al recibir rechazo, humillación,
Tú no sabes por qué es lo que está pasando a esa persona y qué puede llevarte a. Y como les decía también, eso también topa tu autoestima, tu, no sé, el no querer ser como eres. Entonces, yo creo que aquí el llamado es ser más empáticos y no solo con ecuatorianos, con venezolanos, sino entre todos. Como dice la palabra, todos somos uno solo. Así es. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Sí. Sí, realmente, de hecho, para este programa tenemos dos invitados. Pues es curioso porque mucha gente, ¡Bravo! ¡Aumentamos la audiencia! mucha gente toman estos temas como solo uno, aunque son muy similares, sin embargo, también tienen sus diferencias. Y peor cuando estos dos se mezclan. Imagínate a alguien que no es de tu misma tono de piel y que encima es extranjero, entonces... Se la tiene más dura la vida en tierra ajena. Y la persona, nuestra invitada que vamos a tener hoy, va a contarnos cuál ha sido su experiencia con uno de estos temas. Y mientras se prepara la invitada, quisiera recordarles que Dios es, bueno, hay la creencia, ¿no? Que Dios o la Biblia, que hacer un libro antiguo, entre comillas, probablemente no sabe de estos temas, pero de hecho sí. Y en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19 particularmente, Dios dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, esto se refiere a Israel, pero al final Israel es un reflejo de todos nosotros. Todos nosotros éramos extranjeros del reino de Dios y Dios aún así nos trató con amor y la suficiente paciencia para traernos y hacernos parte de su reino. ¿Cuánto más nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con los extranjeros? Independientemente de su color de piel, a no juzgar a todos como los elementos o las manzanas podridas, por darles un nombre, ¿no? Demos la oportunidad a cada individuo de dar una impresión en nosotros. Así Bueno, es. chicos, y en este caso, ¿quién es nuestra invitada? Preséntenle, por favor. Bueno, chicos, en esta noche tenemos el honor y la bendición de tener aquí a Leomari González. Sí, ella nos va a comentar un poquito acerca de esto, así que le damos, chicos, la bienvenida. ¡Hurra! Mira, Leomar. Buenas noches, chicos. Dios los bendiga más. Amén, amén. Ella es venezolana. Por cierto. Cuéntanos un poquito, Leomari, ¿de dónde exactamente eres? ¿De Venezuela, pero en dónde? Yo soy de la parte costera de Venezuela, de Maracaibo, estado Zulia. Wow. Wow. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar acá al Ecuador cuando viniste? Cuando salimos de Venezuela, cuando salí de Venezuela, me tomó aproximadamente una semana llegar acá a Ecuador. ¿Y cuál fue tu motivación? ¿No? Porque a diferencia hay una creencia que la gente piensa que uno puede viajar a otro país solo porque tiene plata o solo porque se da vacaciones, pero no es necesariamente el caso. Es cool. Exactamente. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué te hizo dejar tu tierra, tu familia, tus amigos, lo que conocías por aventurarte a una tierra Que desconocida? prácticamente sale, ajá, justo iba a decir, de algo conocido a llegar a un lugar donde no conoces a nadie, no sabes cómo te van a tratar, cómo te dan esa Yo bienvenida tengo un acá. título, Leomari, la aventurera. Sí, de hecho. Sí, bueno, obviamente para los venezolanos la razón principal pues la situación del país. El verse, no sé, en el pensar en un futuro y ver que uno no tiene nada, siempre lo mismo. Ver a tu familia o amigos en situación de muchos de pobreza extrema, de escasez. Yo creo que esa es la razón principal por la cual uno sale. Muchos venezolanos han salido del país. Wow. Y bueno, tomando ese dato de que muchos venezolanos han salido del país y viendo las estadísticas que nos dio sobre el existimiento de la xenofobia, yo pienso que sería oportuno en esta noche que nos compartieras un poco sobre tu historia, sobre si alguna vez llegaste a sufrir lo que viene a ser la xenofobia mismo y si por favor nos podrías Contar tu ayudar historia. contándonos. Sí, claro, sí, por supuesto. Recién, yo creo que mi primer año, yo llegué acá a Ecuador en mayo del 2018 y posiblemente terminando ese año, casi que el primer año acá en Ecuador, fue terrible.
terrible en todos los aspectos, sociales, económicos. Económico porque no se conseguía trabajo. Me conseguía con un letrero de se solicita, qué sé yo, ayudante para X cosa, y te preguntaban, ¿y de dónde eres? Y yo, pues, de Venezuela. Y me decían, no queremos venezolanos. Y era bastante frustrante por estar en esa situación. Obviamente social, porque se siente y la gente te hace sentir de lo peor, sinceramente. Digamos que los comentarios, los insultos, eres venezolano, no puedo decir malas palabras, por supuesto, pero fue bastante fuerte porque como lo dijeron hace rato, uno salir de la comodidad de la gente que uno conoce, que uno sabe cómo tratarte o te trata de una manera diferente, a llegar a un lugar donde nadie te conoce y que en vez de recibir buen trato, pues recibes el peor. Pero claro, gracias al Señor, yo tuve la fortuna de conseguirme con Casa de Dios y a través de eso conocí a mucha gente maravillosa que por unos pocos que atravesé, por unos pocos que conocí, tuve que atravesar gente mala, pues no influye para nada en comparación a la maravillosa gente que conocí, muy buena. Bravo, Casa de Dios. Son chéveres ahí. Me caen bien. Entonces, yo tengo esta pregunta, ya que hablamos sobre influir. Primero, tú eres cristiana, ¿verdad? Amén, así es. Exactamente. Por supuesto. Ahora, mi pregunta es la siguiente. El ser cristiano o cristiana en esta ocasión, ¿cómo influyó en tu reacción al frente sobre los maltratos, Y estos comentarios, los comentarios, todo lo que trae la xenofobia? ¿Cómo influyó? Yo creería y creo que todos te entenderíamos si humanamente uno quiere reaccionar de una forma de la que no estamos orgullosos de admitirlo, probablemente, ¿no? De hecho, si no fuera por el conocimiento que tenemos con respecto a la palabra y sabiendo que el Señor es amor y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que por supuesto nosotros debemos reflejar amor. Si no fuera por eso y nos basáramos en la carne, madre mía, yo creo que mi reacción hubiese sido totalmente diferente, hasta el punto de ponerme, como decimos nosotros, de tú a tú, para defendernos, ¿no? Pero pienso que la mejor decisión que podemos tomar una vez teniendo este conocimiento es que es mejor callar y bendecir al que te maldice. Sales mejor. Primero, para no hacer más grande el problema, y segundo, porque es eso, el Señor nos demanda amor. Y no vamos a conseguir todo el mundo que te va a echar flores, hay quienes te van a dar con las espinas. Por supuesto, entonces, así como lo hizo Jesús, hay que poner la otra mejilla. ¿Qué crees tú que motivó esa reacción de estas personas, o sea, que te trataron de esta manera tan injusta? ¿Cuál sería lo que influyó en ellos para tener... El simplemente hecho de tu nacionalidad. Porque si nos basamos a otra cosa, no había motivo alguno. No había motivo alguno, ya que puedes estar caminando por la calle, no le estás haciendo daño a nadie. Pero al escuchar tu acento, ya de ahí era de tomarte. Sí, por supuesto. Ya de ahí se agarraban para decir, váyanse a su país, aquí no están haciendo nada, bla, 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 bla. Cosa que obviamente no puedo repetir. Yo creo que bueno, fue como un proceso, ¿verdad? Que tuviste que pasar, pues, como mencionábamos, un nuevo país, nuevas personas, nueva cultura, incluso hasta, podemos decir, hasta la comida. Y sabiendo que tu reacción fue buena, porque reconoces, ¿verdad? Que aparte de ser una hija de Dios, sabes que el respeto y el amor ante todo va como representante, pues, de cómo Jesús actuaría. Me gustaría, mi Leo, ¿cómo darías tú ese mensaje para las personas que de pronto
se puede decir, son víctimas de la xenofobia y de las personas cuales dan esta reacción a ser xenofistas, se dirá. Xenofóbicos. Xenofóbicos. Xenófobos también. Oh, O xenófobos. palabra del día, xenofista. No sé si estará bien o mal, pero Xenofóbico. ¿cómo sería? ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, el fuego no se puede apagar con fuego. Sí, el único fuego que cura es el fuego del Espíritu Santo. Amén. Pero no podemos reaccionar con fuego ante cualquier situación mala que nos esté pasando, que estemos atravesando. Mi consejo como tal para esas personas que estén atravesando, que hayan atravesado una situación como esta, es de ser pacientes y de ser prudentes. El Señor nunca va a dejar solos a sus hijos y como tú lo dijiste, es digamos que una experiencia más. Lo que no te mata, pues te hace más fuerte. Y el Señor tiene control de absolutamente todo lo que nos sucede en esta vida. Si el Señor nos sacó de nuestra tierra es por algo. En algún momento vamos a regresar, pero no vamos a regresar iguales. Vamos a regresar fortalecidos, no solamente físicamente o mentalmente, sino espiritualmente, que es lo que es nuestra mayor recompensa, vamos a decirlo así, nuestra mayor victoria. Y tal vez para las personas que estarían en el otro lado de la moneda, a los xenófobos o a los que temen a los migrantes, ¿quisieras tú decirles algo o invitarles? Pues Ring. no juzgamos a las personas, primero no juzguemos antes de conocerlas. Y no por unos pocos, los buenos somos más, no por unos pocos metamos en el saco a todos. Porque sí está bien, yo reconozco que en toda Latinoamérica, claro, fueron muchas partes del mundo los venezolanos, pero digamos que en su mayoría están regados en Latinoamérica. Y que no solamente salió gente buena, salió gente mala, que hacía el mal y que lo único que conocía de oficio en Venezuela era hacer el mal. Pues obviamente al llegar a otro país van a seguir haciendo lo mismo, a menos que quieran cambiar. Pero lamentablemente muchos no. Entonces, pero esos son pocos en comparación con la mayoría de gente buena y trabajadora que ha venido a este país, que ha venido a aportar, no a destruir como muchos pocos, ¿no? Entonces, lo que yo le diría, o mi consejo, vamos a decirlo así, es que eso, que no nos metan a todos en un solo saco, porque no todos somos iguales. Ante los ojos de Dios sí, pero ante la sociedad no. Todos tenemos los mismos principios. ¿Sí? Entonces, eso es ser más tolerante, básicamente. Y, ¿verdad? Como decíamos, o sea, creo que la empatía en esto nos lleva a ser más respetuosos, más amigables, porque de pronto, o sea, uno no sabe si en cualquier momento me tocaría, digamos, viajar a otro país y no me gustaría que me recibieran de mala manera, porque uno no busca como que hacer un cambio, sino buscar una mejora para ti. O sea, Insisto. no la violencia, no. Entonces, o sea, yo digo, se resumiría eso, ¿verdad? En la empatía, en ser más, no sé, o sea. Mira, yo te voy, exacto, tolerante. Así es. Pero yo quería mencionar algo que diríamos así, muchas de las personas que practican la xenofobia se sienten amenazadas de las personas que llegan al país. Como tú dijiste, Leo, hay muchas personas, y yo conozco varios amigos que he tenido del trabajo, incluso por la radio que hemos podido conversar. Hay muchas personas con trabajos excepcionales que hacen bien su trabajo, doctores, maestros, profesores, en fin, varias profesiones que he podido llegar a conocer en los venezolanos, en nuestros amigos venezolanos. Pero yo voy a eso, que muchas de las personas de aquí de Ecuador se sienten amenazadas por el trabajo que realiza el extranjero. Sí. Y la primera opción es coger y empezar a insultar o denigrar al extranjero. Y eso es lo que pasa. Muchas de las veces los casos de xenofobia llegan a ser porque se sienten amenazados. ¿Qué es lo que pasa? Es que no hay, sí es verdad que la situación económica del país es, digamos, muy crítica, hablándolo así. Bueno, no sé si es que esté crítica, presidente Lazo, tú nos darás detalles, pero me refiero a que
las personas dicen es que no hay trabajo, y los venezolanos lo que hicieron venir acá a Ecuador es a quitarnos el trabajo. Pero yo me voy a eso, o sea, tanto como un extranjero, como tú, en este caso ecuatoriano, tienen las mismas capacidades. Lo diferente es, en este caso, el desenvolvimiento. Tal vez el extranjero se desenvuelve mejor que tú en la área que desempeñas, y eso hace que otro jefe diga, no, él se hace mejor el trabajo que tú. Entonces, ven por su empresa y contratan a otras personas que realizan bien el trabajo, porque el ecuatoriano es una persona conformista. Entonces, yo creo que uno de los temas principales también de la xenofobia que practican las personas es debido a que se sienten amenazados por las habilidades o el conocimiento del extranjero para practicar esto. Sí, Leo, continúa, perdón. Lo que pasa es que especificar todo en uno solo es un poco complicado. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas capacidades, unos mejor que otros, ¿no? Y quizás tú como ecuatoriano haces tu trabajo excelente y yo como venezolana también, pero ¿qué crees que influye mucho ahí? No siempre es el trabajador. A veces es el mismo empresario o el mismo jefe que prefiere quizás pagarle a un extranjero la mitad de lo que debería pagar por ser extranjero, porque no tiene cómo pelear, no tiene cómo denunciarlo, no despejarse, exacto, y sabe que basándose a su necesidad, pues no lo va a rechazar. Entonces despide o no le da trabajo, no le da oportunidad a alguien de acá, del país, y eso influye a que las personas la tomen en contra del extranjero, y no es el extranjero en sí, es el mismo jefe o empresario el que les está quitando la oportunidad. Bueno, y creo que eso es sobre el tema tal vez de la corrupción o del trato del trabajo, ¿no? Exacto, porque quizás, como te comento, todos tenemos las mismas capacidades, y igual o tú mejor que yo, pero al empresario no le interesa eso. Mientras que tú hagas tu trabajo, digámoslo bien, cumplas con lo que tengas que hacer, prefiere 1000 veces darle el trabajo a una persona extranjera por simplemente pagar menos o evadir ciertas cosas. Bueno, es un llamado de atención a quienes nos escuchan y son empleadores, hacer las cosas correctamente, no buscar el beneficio económico. Y con esto te quisiéramos agradecerle, Mario, por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tu Gracias a ustedes. Ha sido mucha bendición y esperamos que, bueno, en nombre de Jesús, a las personas que escuchen tu historia pueda cambiar la forma de ver a los extranjeros y la forma en general de afrontar este tema. Muchas gracias por tu tiempo, Leomari. Gracias a ustedes, que Dios me lo bendiga muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias. Y con esto nos vamos a ir a una nueva pausa musical. Comercial musical. Ya volvemos. Chicos, antes de irnos, los sponsors del día de hoy, ¿cuáles son? Este programa es auspiciado por la organización La Vid, también por Casa de Dios Juan 316. En redes, ¿dónde estamos? Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, como @sohumaneq. Así es. Recuerden también escucharnos a través de Radio La Vid, La Voz del Cielo, www.organizacionlavid.com, o incluso se pueden descargar nuestra aplicación Organización La Vid, disponible en Google Play. Así es. Chicos, nos vamos a una pequeña pausa. Radio La Vid, 24 horas del día, con lo mejor de la música cristiana. Regresamos después de esta pausa musical, sin antes mencionarles que nos pueden escuchar a través de Radio La Vid, La Voz del Cielo, por www.organizacionlavid.com, o descargar la aplicación Organización La Vid, disponible ya en Google Play. Chicos, también mencionar por cuáles estamos auspiciados. Centro Cristiano Casa de Dios Juan 316, bueno, la organización La Vid y por Dios. Principalmente. Por Dios. Chicos, ¿en dónde estamos? ¿En qué redes sociales nos pueden encontrar? ¿En dónde pueden encontrar nuestros podcasts aparte de la Radio La Vid? Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, estamos como @sohumaneq. Nos pueden escuchar en Google Podcast, nos pueden escuchar, como dijimos, en TikTok y en Spotify. Y otras redes más que se mencionó en el anterior capítulo, así que
Vayan, rebobinen y escuchen. Creo que estaba entre el minuto 45 por ahí. Bueno, después de esta pausa, nos quedamos con alguna incógnita que aclarar. Tenemos un nuevo tema que aclarar. Sí, claro. Invitado, no sé, ¿qué tenemos? Sorpréndame. Bueno, yo pienso que ya hemos hablado con respecto a la xenofobia. Yo pienso que sería oportuno hablar ahora con el racismo. Tomando en cuenta, ¿no?, que el racismo y xenofobia no son lo mismo. Aclarando o refrescando lo que nos dijo Yuri al inicio, que el racismo tiene más con un sentido de superioridad o inferioridad en el origen étnico, como aclaró Jonathan, de alguien, ¿no? Sus características físicas, el color de piel, cabello, ojos, etcétera. La xenofobia es más bien un odio, un rechazo, en base no a cómo alguien se ve necesariamente, sino en su lugar de origen. Ahora, ¿alguien racista puede ser xenófobo? Definitivamente alguien xenófobo puede ser racista, sí. O alguien puede ser solo una de las dos. Mejor si no son ninguna. Definitivamente no, pero eso es lo que venimos a tratar de comunicar en este programa. Y si no, no a la violencia. No a la violencia. Violento, Jonathan. Como dijo nuestra invitada anterior, no a tratar de apagar el fuego con fuego. Así es. Y en este segmento tenemos una nueva invitada, Yuli. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Ella es Viviana Cortés. Sí. Y es licenciada en Administración de Empresas y es también empresaria, ¿no? Tiene su empresa individual, su empresa personal. Es un ejemplo de superación y de ambición, de la buena ambición, ¿no?, de crecer, de sacar adelante a su carrera y por ende a su familia, ¿no? Y vamos a esperar a la que se invitada. conecte. Mientras se conecta nuestra Sí. invitada. Mira, yo quería acotar mientras se conecta nuestra invitada, yo quería acotar que el tema del racismo es algo muy, diría, en donde la sociedad ha caído tan bajo, ¿no? Porque personalmente yo no le veo el objetivo de que tú critiques, juzgues o maltrates a una persona porque tenga diferente tonalidad de piel, diferente cultura. Entonces yo creo que es un tema bien fuerte que se debería tratar incluso dentro de los hogares, ir creciendo a los enseñar a los más pequeños que en el trayecto de su crecimiento respeten, compartan con las personas, que eso es algo muy, muy bonito que se debería ver personas de diferente etnia, de diferente cultura, compartiendo juntos. Eso sería súper chévere, y más si es que es compartiendo con Cristo. Entonces, bueno, ya se conectó nuestra invitada, no sé qué piensan sobre esto hasta aquí. Así es, yo pienso que, como dicen sus palabras, Dios no puede ser más claro. Somos uno en Él. Amén. Amén. Bueno, se está conectando nuestra invitada Viviana Cortés. Esperemos a que aparezca en pantalla para poder conversar acerca del racismo. Y ahí asomó Aquí Viviana, ahí está. está. Buenas noches. Buenas noches, Hola, ¿cómo Viviana. va? ¿Cómo está? Bendiciones. Qué gusto. Qué gusto verles, chicos. Aquí estamos. Muchas gracias El gusto es por nuestro disponer y tiempo es una- para nosotros. Así es una gran La segunda bendición. invitada. Un gusto inmenso. Y Viviana, muchas gracias por apartar tiempo para nosotros. En este programa estamos hablando de dos temas principales, la xenofobia y el racismo, tomando en cuenta que son mentalidades, son prácticas Y vivencias y también. vivencias, que tratan de desplazar a alguien por características Diferentes a las físicas nuestras. o por su lugar de origen. Y empezaríamos por eso, ¿no? Nuestra primera pregunta es si tal vez has vivido tú algún tipo de situación en base a tu origen, a tu lugar de origen o en este caso a tus características físicas, a cómo te ves. Lamentablemente sí he vivido ese tipo de discriminación por el origen, por el color de piel, por el estado social. Sí he vivido ese tipo de discriminación. Pero, ¿sabes? No, te iba a consultar si es que esto ha sido, es algo que tú sientes que es reciente, es algo que ha sido toda la vida. ¿Fue un momento específico que lo llegaste a vivir? Bueno, realmente fue en un momento específico, pues yo pienso que el peor problema de hecho no es la discriminación en sí, sino la autodiscriminación, y yo lo entendí precisamente cuando conocí al Señor Jesús.
porque entendí que no solamente, que Dios creó una sola raza y es la humana, y entendí que todos somos creación, pero también tenemos el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando conocí la verdad, me sentí totalmente libre de todo complejo, de todo prejuicio, y realmente me acuerdo que soy negra cuando alguien me dice, eres negra, pero se me olvida, porque me siento totalmente libre, me siento totalmente plena, me siento completa. ¿Cuán importante es tener eso claro, ¿no? Que independientemente de lo que el mundo nos diga, y para Dios somos, ¿no? Somos especiales. Dios nos decidió darnos del color de piel que tenemos, los ojos que tenemos, la estatura, todo, y lo hizo con tanto amor. Salmos habla de que nos hizo, de que nos tejió que cada parte de nuestro ser fue tejido con cuidado, ¿no? Y es fácil dejarnos llevar por lo que otras personas digan. Es tan fácil escuchar la voz del mundo y hacernos sentir inferiores, cuando Dios en toda su palabra, la Biblia es una carta de amor, hablando de la creación que Él hizo para nosotros y cómo Él nos hizo a nosotros. Entonces, sí, concuerdo contigo que es fácil olvidarse o escuchar lo negativo que la gente puede decir sobre nosotros, pero cuando le prestamos atención a lo que Dios dice sobre nosotros, es lo que nos ayuda a ser libres de eso, ¿no? De ese negativismo. Y gracias por compartir eso a nuestros oyentes, también porque estamos seguros de que muchas personas tal vez tienen ese conflicto con cómo se ven. Como tú mismo lo dijiste, Dios es amor y por ende los hijos nos parecemos a nuestros padres, y el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia. Y entonces en momentos de discriminación, nosotros, como hijos de Dios, esa es nuestra oportunidad para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Entendí que no se trata con fuerzas, no se trata con levantar más la voz, pues volvernos activistas, sino que precisamente proclamar ese mensaje de salvación que nos hace totalmente libres, que es la palabra de Dios. Y su palabra es amor. Libres y como tú lo mencionas es amor. Y Vivi, me gustaría que nos comentes un poquito sobre tu historia, de cómo pasaste de esta, ¿cómo se podría decir? Esa etapa de autorracismo, lo que nos comentabas. ¿Cuáles ¿En eran qué tus momento de tu dificultades? vida? Ajá. Realmente yo vengo de un pueblo donde ser negro era normal, entonces para mí no me sentí víctima, de hecho no me creo víctima de la discriminación ahora, pero en algún momento no puedo negar que fue una realidad en mi vida, porque cuando por primera vez salí de mi pueblo, yo soy de Esmeralda, San Lorenzo, entonces ser negro es muy normal, ¿no? Entonces, no había esa discriminación allá por etnia ni por origen, todos éramos iguales. Entonces, cuando tuve la oportunidad de salir a otra ciudad, cuando terminé el colegio, yo fui a buscar trabajo. Fui a buscar trabajo y recuerdo que alguien me dice, no te voy a tomar, estaba necesitando el trabajo y yo fui justo a tiempo cuando ella estaba necesitada de la persona y creía ser la persona que contrataría, pero me dijo no, precisamente porque yo tenía el color de piel oscura. Me dijo, no te quiero porque eres negra. Así fue. Y en ese momento de mi vida, yo era menor de edad, sí me afectó en ese momento sentirme discriminada. Fue la primera vez que que me sentí víctima en ese momento de la discriminación. Y desde entonces, pues me cambié de ciudad y me quedé en Esmeraldas viviendo muchísimo tiempo. Y en ese lugar, pues nunca me sentí víctima de la discriminación. Pero cuando yo cambié de ciudad, me radiqué en Guayaquil y allá tuve la oportunidad de conocer al Señor, me acerqué a Dios. Entonces, cuando ya también me di cuenta de que estaban muy marcadas las clases, etnias y todo, pero sin embargo, yo en ese momento, yo ya no estaba en la misma condición anterior, donde donde tenía ese complejo, donde tenía esa rebelión que se manifiesta cuando las personas hemos sido víctimas de la discriminación, sino que yo allá ya estaba empezando
una nueva vida. De hecho, el Señor ya me venía tocando mi corazón desde que estaba radicada en Esmeraldas. Entonces, cuando llegué allá, como que reafirmé mi decisión en caminar con el Señor. Entonces, ya cuando experimenté por primera vez ese encuentro, que me acerqué confiadamente al trono de la gracia y sentí esa libertad que jamás había sentido antes de conocer al Señor Jesús, entonces yo ya no tuve ningún complejo cuando alguien me decía negra. Ya en ese momento de mi vida, yo ya me acordaba recién en ese momento, porque yo no tenía ya un problema de autodiscriminación, que ese es el peor problema que hay, porque estamos a la defensiva. Antes de que te discriminen, ya hay una autodiscriminación interna, y ese es el verdadero problema. Y yo, gracias a Dios, había sido libre. Entonces, para mí fue muy importante, fue determinante, de hecho, el hecho de conocer al Señor para sentirme totalmente libre y pasar esa etapa de mi vida con paz, con gozo, gracias a Dios. Y bueno, es curioso porque de cierta forma esto era una pregunta, y esa era cómo el ser cristiano influye en este tipo de situaciones. Ahora bien, replanteemos la pregunta. ¿Tú cómo crees que el ser cristiano influiría en una persona para reaccionar de la manera correcta frente al problema del racismo? Claro, yo creo que el ser cristiano, para influenciar en otra persona frente a la discriminación, para nosotros debería ser una oportunidad, como les dije antes, para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Porque mira, yo he visto que cuando se ha manifestado a través de la discriminación, la violencia ha sido uno de los recursos que han usado por el tema de la discriminación, y tendríamos muchos ejemplos que podríamos considerar, pero sin embargo yo quiero solamente recordar que la violencia pues no es un recurso para poderlo manifestar, porque un hijo de Dios, en este caso, tendría que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y yo creo que esa sería la forma de defendernos como cristianos, y para los cristianos la discriminación no debe de ser un problema. Un cristiano no debe de ver la discriminación como un problema. Un cristiano debe de ver la discriminación como una oportunidad para mostrar a Jesús, para darle a conocer al mundo que si conocemos la verdad, con la verdad somos totalmente libres. Amén. Bastante importante eso, o motivador eso, el mensaje de que las cosas que tal vez, que sin Jesús, las cosas que nos hacían daño, que nos molestaban, que nos herían, tal vez nos deprimían, Jesús nos da esa libertad que ya no nos haga daño, que ya no nos importe, que ya no nos molesten esas palabras. Sin embargo, veo que es también un test bastante importante en la fe, el poder ver estos eventos feos como una oportunidad de predicar con nuestro comportamiento, de dar el testimonio de quién es nuestro papá, y de la valentía que nos da Jesús para afrontar estos momentos. No dudo que bueno, personalmente nunca he sentido ningún tipo de discriminación por ese aspecto, ¿no? Entonces tal vez hablaría de algo que no conozco, pero yo estoy seguro que alguien que ha vivido o que vive, que está viviendo algo similar, algún tipo de discriminación de cualquier tipo en este momento, es un mensaje de esperanza que tú traes, Vivi, de saber que es Jesús quien hace la diferencia, que este mundo va a seguir corrupto en este sentido del odio entre humanos, pero es Jesús quien crea, como, por verlo de una forma, no sé, de humanizarlo de una forma, ¿no? Que es Dios quien crea este escudo en nuestros corazones, de que aunque las palabras no han cambiado, la discriminación sigue ahí, Jesús evita, y su Santo Espíritu evita que nos hagan daño, evita que nos afecten como lo habrían hecho en un momento diferente, ¿no? Mira, yo creo que aquí el tema o la palabra a la que vamos a llegar es identidad. Cuando tú conoces la identidad que tú tienes en Cristo, tú sabes lo que eres, con quién estás, quién te respalda,
¿Y quién te guía a ti? Entonces, es verdad lo que dijo Vivi. Cuando conoció su identidad en Cristo, ya lo que decían las personas exteriores en este caso, no le importaba porque Vivi conocía cuál era su identidad con el Señor. Y a esta pregunta quiero entrar, Vivi. Mira, ¿tú qué podrías aconsejarle a las personas que han pasado por la situación del racismo? ¿Qué consejo les puedes decir? ¿Cómo superarse? Porque es verdad, mucho del racismo depende también de la autodiscriminación. Y justo yo les contaba eso, muchachos, en el primer segmento, que yo tuve un compañero que tenía esa situación. Entonces, ¿tú qué les puedes decir a esas personas que aún siguen con la autodiscriminación o las personas que se dejan influenciar mucho por el qué dirá de las otras personas? Así es, como dijo Andrés, la discriminación no se va a terminar con las personas van a seguir discriminando, van a seguir con la discriminación. Entonces, nosotros debemos de ir a la fuente. Yo quiero animarles a que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si hemos estado del lado, y no quiero referirme solamente a las personas que han sido víctimas de la discriminación, también quiero animar a los que han estado del otro lado, de los que han discriminado a otros. Entonces, a ambos, a todos, yo quiero hacerles un llamado a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque seguramente hay un problema interno en los que manifiestan la discriminación, y también en quienes aunque se han mantenido con la autodiscriminación, también hay otro problema, y no importa cuál sea, pero yo estoy convencida que si nos acercamos al trono de la gracia, a la presencia de Dios, yo estoy convencida que el Señor te dará la verdadera identidad de ser hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si nosotros nos acercamos confiadamente al Señor y creemos en Él, entonces nosotros podemos tener también el privilegio de ser hijos de Dios, y ahí se terminan los complejos, ahí se termina la raíz del problema. Y conociendo la verdad, podemos ser totalmente libres. Amén. Así es, wow, qué gran mensaje que nos das, Vivi, de verdad que es una bendición, porque ahí vemos un claro ejemplo de que a pesar de lo que tú viviste, das esa oportunidad de que fue por medio de Jesús que tú fuiste libre, que sabes que Él te amó primero, que te dio una identidad, que eres su hija y que te ama, o sea, mucho. Y como tú dices, no, en Él encontraste esa libertad, de esa oportunidad de decir, me amo tal como soy, tal como me hizo Dios, y tuviste esa oportunidad, y tú mismo la llamas, valga la redundancia, tener la oportunidad de llegar a los demás, de cómo Jesús nos ve. Incluso tu reacción también fue buena, o sea, no, de pronto no fuiste de palabras, sino que simplemente tuviste ese encuentro sobrenatural con Dios, y ahora pues sabes cuál es tu valor en Cristo Jesús. Amén. De verdad que sí. Amén. Gracias. Yo quisiera añadir solo, perdón, Evi, que para no perder el hilo de la idea, es que muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan cosas malas, y esa creencia de que, o la típica frase, es por algo, ¿no? Pero creo que lo que tú has vivido, Vivi, ese autorracismo, incluso el racismo de otras personas hacia ti, han desembocado en este momento de que las personas puedan conocer tu historia, y que no sabemos, pero confiamos en que las personas que escuchen esto y que tal vez están viendo algo similar puedan utilizar tu historia como una batería de esperanza, para saber de que la situación que ellos viven no es el fin del mundo, y que con Dios sus vidas pueden cambiar completamente. Entonces, no celebro ni estoy feliz de que te haya pasado lo que te haya pasado, pero creo que la oportunidad tu testimonio de servirá de bendición para alguien más. Entonces, gracias por abrir tu corazón, y gracias por contarnos tu experiencia sobre este tema. Dios te bendiga, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que con la misión de Dios de este mensaje pueda servirle a muchas personas. Muchas gracias, Vivi. Gracias, Vivi. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido de mucha bendición para mí mayormente.
el poder compartir aquí por este medio. Gracias por la oportunidad, que Dios les bendiga más. Así Amén, es, muchas amén, gracias muchas a ti gracias. también por este tiempo que nos has otorgado, por lo que dijimos, contarnos lo que sucedió y dar este mensaje importante para la gente que lo necesita. Así, Amén. sobre todo que vemos otro claro ejemplo de que no lo deja de lado a nuestro amado Jesús. Así Amén. es. Bueno, Vivi, muchas gracias, que Dios te bendiga. Esperamos en una próxima volver a conversar contigo más temas a discutir. Gracias, será de mucha bendición. Y de antemano, gracias por darnos un tema para desarrollar otro proyecto, porque ya no sabíamos qué pensar. No, mentira. No, Vivi, muchas gracias, que Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Y nos vamos a una pausa musical. Así es, nos damos una pausa musical. Perdón, te corté, Kerly. Sí, es que estamos aquí, Se llama Andrés, genial. estamos Se aquí llama entre Andrés, pausa sí. musical, pausa comercial, entonces ya. Pero sí, vamos a esta pequeña pausa musical sin mencionar y olvidar de que nos pueden seguir en cuáles plataformas, chicos. Estamos, para que nos escuchen en la radio La Vid, estamos también en Spotify, en Google Podcasts, en redes sociales estamos en Facebook, TikTok y Instagram como Arroba SoHumanEQ. Amén. Así es. Nos pueden escuchar a través de Radio La Vid, ya como lo dijiste tú, Yuli, www.organizacionlavid.com, o descargar la aplicación que ya está disponible en Google Play. Estamos como Organización La Vid. Es tiempo de una pausa musical. Ahí sonó el relojcito. Escuchas las 24 horas del día contigo. Radio La Vid, la voz del cielo. Regresamos después de la pausa musical. Chicos, sponsor, es momento de nuestros auspiciantes. Estamos auspiciados por la organización La Vid y por Casa de Dios Juan 316. ¿En dónde estamos? Bueno, en una de las plataformas. En Radio La Vid Spotify. aquí. Así es. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram como @SoHumanEQ. ¿Y dónde más, Julie? Bueno, ya les mencionaba y creo que faltaba la plataforma de TikTok, si no me equivoco, también nos pueden seguir Spotify, ahí. Google Podcast, en Así su es. corazón, vengan a la iglesia el domingo y también nos pueden ver. Así es. Recuerden que esto está siendo transmitido también a través de Radio La Vid, www.organizacionlavid.com. Chicos, regresamos después de esta pausa musical. ¿Y qué tenemos para este desenlace final? La sección 10 minutos. Chan, 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 chan. Es que después nos ponen copyright, entonces vamos a hacer nosotros el efecto Vamos a mismo. hacer nuestra propia banda sonora. Así que, A ver, Dale. y 1, 2, 3. así que, A ver, Dale. y 1, 2, 3. Para otra cosa. Bueno, bueno. Hagamos. La sección 10 minutos. Chicos, ¿qué les pareció a nuestros invitados? ¿Qué piensan de sus Sí. historias? Yo creo que estas historias dejan un gran mensaje y como les mencionaba, valga la oportunidad, nunca dejaron y nunca dejarán de lado a nuestro amado Jesús, como les decía, pues gracias a su llegada, gracias a ese encuentro que ellos tuvieron, pues son libres, como mencionaba Vivi, y en caso de Leito, pues se dio la oportunidad de tener esa paciencia, de reaccionar de buena manera, aunque sea malos comentarios hacia, en este caso que ella es extranjera, pues siempre con el respeto por delante, por decirlo así. Mira, yo creo que algo que mencionaron mucho es la identidad. Creo que si hablamos de la xenofobia y el racismo, va mucho arraigado la identidad en Cristo que tú tienes. Porque como dijo Vivi y como dijo también Leo, cuando ellos conocen que están en Cristo, bueno, lo demás es allá, mejor los dejo hablar porque yo sé quién soy, sé con quién estoy. En Cristo, así es. Exacto. Entonces, yo creo que es muy importante, iba a decir mucho, muy importante, es muy importante el conocer nuestra identidad en Cristo. Recuerden que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, dice su palabra que nueva criatura somos. Entonces, todas las cosas que se vivieron ya están en el pasado. Y yo creo que el aceptarse lo que uno es
es encontrar esa identidad, es reconocer que, bueno, ahora eres una persona nueva, que estás caminando con Cristo y no dejes que te dañen los comentarios de las otras personas que aún no conocen de Cristo y que lamentablemente la característica principal del hombre es siempre criticar a la otra persona para denigrar, para destruir. Y eso es en donde, bueno, yo creo que hay que trabajar mucho la iglesia, informar a las personas ese carácter de Cristo, que conozcan cuál es nuestra identidad y estar firmes en eso. Yo creo que esto de la identidad también aplica para el otro lado. Si yo, bueno, viene el prototipo general del racista, ¿no? Que basas tu identidad en su color de piel. Lo que tú decías, Jonah, aplica también por el otro lado. La solución para ser libres de este racismo, de este odio al prójimo, de este sentimiento de superioridad por mi color de piel, por el idioma que hablo, por dónde nací, también se elimina, porque si yo entiendo que todos fuimos creados por Dios, e independientemente de cómo nos veamos, el que yo me sienta especial o me sienta superior por cómo me veo es obsoleto, es un cero a la izquierda, es algo que yo estoy autoasignándome, y yo creo que si a esta persona se le quitaría en este caso el color, o sea, si se quitara de la ecuación eso, sería interesante saber cómo eso afecta su autoestima, la visión de sí mismo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que la identidad, si bien es algo importante para la víctima del racismo, xenofobia, es también algo interesante analizar a las personas que son xenófobos, son racistas. Basan su valor en cómo se ven, de dónde son, y son cosas insignificantes. Si fueran basadas, estuviera basado el valor de ellos en Cristo, la xenofobia y el racismo no tienen lugar, porque Dios nos llama a amar al migrante, nos llama a amar al extranjero, nos llama a amar al prójimo. Prójimos somos todos, independientemente de nuestro color. Entonces, la identidad que tú dijiste, Jonah, si está en Cristo, a la víctima le da esperanza, le da tranquilidad, pero también al racista, al xenófobo, le quita esa potestad sobre algo o ese amor propio, entre comillas, o esa superioridad que está basada en algo completamente irrelevante. Todo es Exactamente. Y con respecto, dijiste algo muy importante que me gustó, Kevin, es que todo es por cuestión del valor. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre el valor propio y también deberíamos hablar sobre el valor hacia el prójimo. Recuerden que Dios no tiene favoritismos con el color de piel ni se fija en las nacionalidades. Lo que Dios ve es el corazón de las personas. Así que, en pocas palabras, Dios ve en nuestro interior. No importa de dónde eres, no importa el color de piel que tengas. Todos somos humanos, todos venimos de Dios. Y Dios se mueve con todos nosotros desde siempre y de la misma forma con todos, de la forma igualitaria para todos nosotros. Así, chicos, ustedes mencionaron una palabra, bueno, dos palabras que es el prójimo. Amarás a tu prójimo. En su palabra dice, como lo toma como, de hecho, es como un mandamiento. Dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, imagínense si yo de pronto falta el respeto a alguien, obviamente yo no me estoy respetando. Claramente dice, amarás. De esa cierta manera hay respeto, hay la empatía, o sea, no importa nacionalidad, no importa el color de piel. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto, porque, como les decíamos, si nosotros nos ponemos en el lugar de esa persona, y si yo trato mal, a mí no me gustaría que me traten mal, o a ustedes sí, chicos, ¿verdad? De verdad que no. Lo que pasa es que, perdón que te corte, tú dices, es verdad, muchas personas no llegan a interpretarlo de esa manera. Lamentablemente prefieren hacer, o sea, no les gusta que les hagan, pero sí les gusta hacer. Así. Y bueno, algo que se me viene a la mente es como reflexión. No está bien que juzguemos, ataquemos a las personas extranjeras cuando tú ni siquiera eres dueño de esta tierra. Tú solo naciste en esta tierra, pero tú no eres el dueño. El dueño es solo Dios. Y con respecto a las pieles, tú no eres dueño de tu color, tú naciste con ese color. Entonces, Dios es el único que empleó el diseño en nosotros y es el único que nos puso en la tierra de quien él mismo es el dueño.
Lo que tú dices, recordemos, y acotando a lo tuyo, Jan, si ponemos, recordamos que Dios creó a todo el mundo. Pero les pongo este ejemplo. Piensen en algo en lo a lo que ustedes le echaron full tiempo, full dedicación. O sea, una escultura, una pintura, un programa, o sea, refiriendo a programación, lo que sea, algo que ustedes le dedicaron mucho tiempo. Y alguien viene y les dice, eso está feo. Desperdiciaste tu tiempo, eso está horrible. No, el mío está mejor porque yo le puse pintura blanca. Imagínense cómo, qué le estamos diciendo a Dios sobre su creación. Si nosotros nos decimos, Dios, conmigo hiciste un excelente trabajo, soy blanquito, yo soy ecuatoriano, ¿no? Me hiciste perfecto, Dios, pero en ese extranjero, en esa persona de otro color, cometiste un error, te equivocaste, lo que hiciste está feo, lo que hiciste es inferior. Imagínense lo que estamos haciendo. El racismo y la xenofobia es criticar la obra de Dios, es criticar la creación de Dios. Entonces, tengamos cuidado con eso. No estamos atacando a la persona, estamos diciendo a Dios, que es Dios, que cometió un error, que hizo algo feo, que hizo algo incompleto, que hizo algo inferior. Y eso es vanidad. Y es una falta de respeto. Yo creo que aquí hay muchas personas que aquí en el Ecuador se creen los blancos y yo solo les recuerdo que nuestra historia no éramos blancos a un inicio. Más bien nosotros, debido a la colonización, nos hicimos mestizos, cruce de etnias, pero el origen, y llevan todo mundo lleva diríamos en su ADN, el origen étnico de esta tierra, que es en este caso los quitus, habrán los caras, entre otros, ¿no? Otras etnias que aún existen aquí en el Ecuador, sean Shuar, Ashuar, etcétera. Entonces, yo no sé por qué se juzgan y se creen los blancos, o aplican el racismo, cuando en su interior, hablemoslo así, corre un ADN en este caso de algo nativo aquí en Latinoamérica, que en este caso eran los pueblos indígenas, hablándolo así. Yo diría que incluso hasta la población indígena es más pura que los mestizos. O sea, si alguien tuviera el derecho de ser racista, sería al revés, ¿no? Sería en este caso indígenas o afroecuatorianos contra los mestizos. Para los somos mestizos, no estamos mezcladitos. Y en cuanto a la xenofobia, o sea, no se pueden tacharme de no ser patriota, pero no sé si Ecuador, la verdad, estábamos de hecho pedazos, éramos un país, y somos un país lleno de corrupción, lleno de desigualdad. Nuestros líderes son ecuatorianos, casta ecuatoriana, y son los que peor nos tratan al propio pueblo. No tenemos, el migrante no viene a dañar más de lo que ya está dañado este país. Me da, perdón que te corte, me da un poco de, no sé cómo expresarlo, pero es muy extraño ver lo ilógico de este asunto, al menos en Ecuador, ver cómo existe casos de xenofobia contra colombianos, contra venezolanos, y se olvidan que en una temporada nosotros fuimos un solo país, que fuimos pertenecientes a la Gran Colombia. Y eso es uno de los tantos orígenes por los cuales al menos estos tres países tenemos del mismo color de bandera. Entonces, realmente, incluso se podría, por decirlo así, se están yendo hasta contra sus propios orígenes al momento de cometer xenofobia contra algún colombiano, contra algún venezolano. Y que somos también un país con muchos millones de migrantes fuera. Yo creo que si ahorita preguntamos, todos tenemos o un familiar o un amigo o alguien muy cercano a nosotros que ha migrado, que es migrante. Entonces, no tenemos, creo, la moral ni diríamos moral para criticar. Para criticar, exacto. No tenemos, ni en el racismo ni en la xenofobia tenemos en dónde pararnos. No somos mejor que nadie en ninguno de los dos aspectos. Y como cristianos tenemos el deber de amar al prójimo. Si hemos caído en esto, pues hoy marquemos un antes y un después. Si hemos sido víctimas de esto, pues escuchemos lo que nos contó Vivi y encontremos nuestra identidad en Dios. Y si hemos sido racistas o homofóbicos, perdón, bueno, y también xenofóbicos, perdón, estamos basándonos en algo que no tenemos, que no estuvo en nuestro control, saber dónde nacimos y cómo nos vemos, y que nadie en general tiene ese control. Entonces, es como yo burlarme de ustedes porque no saben volar cuando es algo que no está en nuestra naturaleza hacer, es irracional y es antibíblico. Y como mencionábamos, chicos, pues yo sé que hay situaciones que dicen, pero si ellos llegaron acá, hicieron daño. La verdad que es muy cierto que
debería ser que no por una sola persona vamos a pagar todos, porque no todos son iguales, o sea, y es lo que también mencionaba Leo. O sea, porque hubo una situación, ustedes recuerdan, esta noticia fue impactante, pues esta señora, sí, ella está embarazada, pero su esposo, pues quien era venezolano, la mató, ¿no? Y por eso hubo ese despertar más de la, se puede decir, la xenofobia, pero, o sea, no todos son así, o sea, si es que conocemos también casos de ecuatorianos que de pronto hicieron daño y no todos deberían como que tildarlos como malos, sino Y eso que... es a lo que yo llamo juicio injusto. Y yo creo que hay algo más que pensar, que, como decía Julie, no conocemos, o tal vez los medios no le han dado suficiente atención a ver cómo los ecuatorianos se portan afuera. No creo que tenemos lo moral. Pensemos en algo más chiquito. Cuando nosotros vamos a la casa de alguien más, nos portamos de la forma que les exigimos a otros que se porten en nuestras casas. Si la respuesta es no, entonces imagínense cómo seríamos de inmigrantes en otros lados. Exactamente, de la forma en que tú tratas a un invitado, de la misma forma tratarás a un extranjero. Y de la misma forma en que te han tratado a ti como invitado o como extranjero, debes analizarlo y reflexionar sobre eso para que sepas cómo actuar con el extranjero o, como decía en el ejemplo, con un invitado. Así es, como te tratas, también serás tratado. Y eso, chicos, me viene a memoria, pues, recuerdan cuando Samuel, pues, fue enviado por Dios en busca de David. Hay algo que, o sea, me llama mucho la atención porque es una enseñanza que hasta ahora lo deberíamos poner en práctica. En 1 Samuel 16:7 dice, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Dice, yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces, eso nos enseña que porque veo no lo voy a empezar a juzgar, no, sino que el trato, este respeto, esta enseñanza nos lleva a que tenemos la oportunidad de conocer a la persona, no mirar apariencia, como dice, sino ver el corazón. Y bueno, con esto vamos a terminar el programa por el día de hoy, sin antes recordarles que nosotros debemos ser la luz en el mundo. Por eso Dios mandó a que seamos luz en el mundo, no solo en un país, sino en todo el mundo, con todas las razas existentes, por decirlo así, y con todos los extranjeros. Así es. Amén. Y chicos, antes de despedirnos, mencionar nuestros auspiciantes y en dónde estamos siendo escuchados. Así es. Uno de nuestros auspiciantes es Radio La Vid, sí, como dijo Jonah, la voz del cielo, y también... Estamos del Centro Cristiano Casa de Dios, Juan 3:16. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok como @sohumanecu. Y estamos en plataformas de podcast como Spotify y Google Podcast. Así que ya saben dónde encontrarnos. Esto ha sido So Human. Los esperaremos la próxima semana con un nuevo tema. Ya lo verán. Espero que estén bien, que tengan mucho en cuenta, en consideración, en reflexión lo que hemos hablado el día de hoy y lo apliquen para bien en sus vidas. Amén. Así es. Nos pueden escuchar a través de www.organizacionlavid.com. Recuerden descargar nuestra aplicación Organización La Vid, disponible en Google Play. Les dejamos hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Y esto ha sido So Human. Besitos, besitos, chau, chau. Somos Radio La Vid, la voz del cielo.